Para cuidar tu corazón tienes que iniciar desde ya a tener buenos hábitos, ¿verdad? Por eso nace Cuídate. Y en este momento, para conocer y para entender mejor cómo cuidar nuestro corazón, voy a recibir a la doctora Reina Maciel Bautista, quien es médico cardióloga, también internista y ecocardiografista, ¿verdad? Gracias por estar acá, doctora. Muchísimas gracias, Betty, por la invitación a tu programa, a este segmento de Cuídate. Así es. Necesitamos entender que el corazón es vital, por Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Así es. Pero, ¿qué es realmente la salud cardiovascular? ¿Qué es? Bueno, la salud cardiovascular es definida como el buen funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos, trabajando a la par y haciendo de que el organismo pueda satisfacer todas sus necesidades que dependen de él, como es el bombeo cardíaco, de manera adecuada. Muy bien, entonces, ¿qué síntomas? Y aquí que viene el problema, ¿verdad? Porque si me duele la cabeza, me duele ya, pero el corazón no duele, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos? ¿Cuáles son los síntomas que no debemos ignorar para cuidar nuestro corazón? Realmente es como tú dices, el corazón generalmente no duele y cuando duele el corazón realmente es cuando nosotros estamos ante un infarto. Por eso uno de los síntomas principales que se debe de cuidar en los pacientes es el dolor de pecho. Ningún dolor de pecho es normal. Entonces, cuando un paciente tiene un dolor de pecho, no sabemos hasta que no llega una emergencia cuando un dolor de pecho es cardíaco y cuando no es cardíaco. Porque puede ser un dolor de pecho Exacto, pues muscular, por ejemplo, si realizas ejercicios de pesa. exactamente, puede ser un dolor de pecho muscular o porque se inflame una costilla, que es una de las causas más frecuentes. Sin embargo, los dolores de pecho cuando son cardíacos ponen en peligro la vida del paciente. Ese es uno de los síntomas más importantes que los pacientes experimentan. Otros que es de los más frecuentes que los pacientes acuden a consulta es por palpitaciones. No es normal que tú tengas el corazón acelerado así de la nada. Ese es uno de los síntomas más frecuentes, al igual que los desmayos, que nosotros los médicos pues le llamamos síncope. Los síncopes pueden ser de causa neurológica o de causa cardiológica o pueden ser por estímulos vasovagal, que es uno de los más frecuentes, que es inofensivo, pero siempre que un paciente tenga un desmayo o una pérdida del conocimiento, debe de ir al médico, así cuando los pacientes también tienen fatiga extrema o sienten que hacen cualquier actividad física y sienten que le falta el aire. Esos son los síntomas más frecuentes que nosotros vemos y que les debemos de prestar atención. Muy bien, entonces, ¿por qué hoy en día no se habla tanto? Porque se habla de diabetes mucho. Ayer hablábamos, por ejemplo, también de los riñones, pero hablar del corazón sí hay muchas campañas, ¿verdad? Cuida tu corazón, pero para venderte medicina, pero no para salvaguardar tu órgano y para hacerlo de manera preventiva, porque se puede prevenir, ¿cierto? Realmente Cuida tu Corazón es una campaña preventiva. Cuida tu Corazón es una campaña que incita al cuidado del corazón porque las enfermedades del corazón son la causa número uno de muerte, superando el cáncer, accidentes de tránsito, enfermedades de transmisión sexual o VIH, supera todo eso. Entonces, se hacen campañas, lo que pasa es que la gente tiene poca conciencia y a veces le prestamos más atención a lo que es estético, a lo que es por fuera, que a lo Claro. que pues se ve por dentro, que realmente te mantiene vivo. Y la mayoría de los pacientes nunca llegan a la consulta. Si tú le preguntas a cualquier cardiólogo cuántos pacientes ellos reciben en la consulta como manera preventiva, eso va a rondar entre los 2%, o sea, de Wow. cada 100 pacientes, un 2%, dos pacientes solamente van a medicina preventiva. El ¿Qué resto pues va ya cuando tiene un síntoma que lo alarma, que es lo que lo obliga a ir al médico. Entonces, tomando sus palabras, podríamos decir que nosotros deberíamos de ir a una consulta cardiovascular con un médico especialista cuando, ¿a qué edad? Por ejemplo, hay unos cambios ahora. Vemos pacientes muy jóvenes que están lastimosamente sufriendo hasta paros cardíacos, ¿verdad? Sí. Accidentes cerebrovascular, pero ¿a qué edad debemos nosotros visitar, hacer esa primera visita al cardiólogo? Después de que el joven deja de ser ya pediátrico, que es a los 18 años, Ujú. se supone que debe de ir a su primera consulta con el cardiólogo entre los 18 y los 20 años. Pero antes, en la infancia, él debe de tener una visita por lo menos cada 3 años con el que es sano. Estamos hablando de una Exacto, consulta de sano. niño sano. Estamos hablando, debe de tener una consulta con el cardiólogo pediátrico
por lo menos 2 a 3 veces cada 3 años. Perfecto, me gusta mucho esto. Entonces, ¿cómo impacta? Y aquí para ti, mujer, y para mí, ¿cómo impacta este estrés de vida, Dios mío, que uno vive con nuestro corazón? Hoy en día sabemos que el estrés, que antes no era considerado un factor de riesgo cardiovascular, ya es considerado un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. El estrés te aumenta la presión arterial y la presión arterial es el factor de riesgo más importante. El estrés produce inflamación, el estrés predispone a ciertos tipos de arritmias, incluso a muertes súbitas y a infarto. Por eso es que hoy existen mayores herramientas para el manejo del estrés, como es el Mindfulness, que es una herramienta que se ha creado para que el ser humano aprenda a convivir con el estrés, porque realmente definitivamente nosotros no podemos retirar el estrés de la vida. Por Claro. alguna situación de la vida nosotros vamos a tener condiciones estresantes y a medida de que vamos avanzando en estilos de vidas modernos, esos estilos de vidas modernos pues nos predisponen a tener mayor estrés. Si tú ves nosotros aquí en República Dominicana, pues tenemos que el tránsito, por ejemplo, Claro. es una causa, es un estresor importante de que a veces es difícil de nosotros caminar por las calles y transportarnos de esta manera, condiciones de familia, personales, son factores estresantes y eso lo debemos de aprender a manejar. ¿Cuáles son, y en esto es importante, usted mencionó, pero cuáles son las patologías, vamos a decirle, o las enfermedades más, ya mencionó, ¿verdad? La presión arterial alta, pero también está la presión arterial baja, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las más comunes de afecciones del corazón? La hipertensión arterial es la afección cardíaca más predominante. Muy bien. Igual están los trastornos del colesterol, están los infartos, también están las miocarditis, están la insuficiencia cardíaca, están las arritmias dentro de esas Que también. nosotros le hablamos, decimos que eso es taquicardia, ¿no? Exacto, ustedes lo ven como taquicardia. También hay otros trastornos del ritmo que son frecuencias más lentas, que son llamadas bradicardia. Entonces, en cuanto a la hipotensión, realmente no es tan frecuente como la gente lo cree, porque la hipotensión para ser definida tiene que ser niveles tensionales normal, de muy bajo, por debajo de 90 a 60, y en el que el paciente genere síntomas. Si el paciente no genera ningún síntoma, quiere decir que sus tejidos están recibiendo buen riesgo sanguíneo y que el paciente no esté en problema. Pero para que sea considerado como hipertensión, tiene que generar síntomas. Perfecto. Entonces, ¿cuáles síntomas principales podemos ver en una persona que tiene esa presión arterial alta o baja? Realmente la hipertensión arterial muy pocas veces genera síntomas. Cuando ya comienza a generar síntomas es porque ya ha hecho un daño en un órgano específico como corazón, retina, riñón, vasos sanguíneos, que se van dañando con el tiempo por mantener los niveles de presión muy alta. Entonces pueden haber síntomas como pueden haber visión borrosa, Muy bien. pueden haber dolores de cabeza muy intensos, pueden haber fatiga, el paciente se puede sentir que le falta el aire, esos son los síntomas más frecuentes. En cuanto a la alimentación, debemos nosotros realmente, si ya eres un paciente, hemos hablado de ambos lados, ¿verdad? Pacientes que no tienen ninguna condición y otros que sí tienen. Los que ya tienen una condición cardíaca, ¿tienen que tener una alimentación diferente? Sí, los pacientes que ya tienen una condición cardíaca, a pesar de que esto es para todos, pero los pacientes que Para tienen cuidarnos, ¿no? una condición cardíaca tienen que cuidarse un poco más, o sea, tienen que caminar millas extras en el cuidado de la salud cardiovascular y es disminuir o suspender los ultraprocesados, bajar el consumo de sal, hidratarse adecuadamente, hacer ejercicio de manera regular, dormir las horas adecuadas, también tienen que dormir de manera adecuada, aumentar el consumo de alimentos que tengan potasio, porque esto ha demostrado que disminuye la presión arterial también, e incluir en su comida diaria por lo menos una comida cruda. ¿Qué es una comida cruda? Es aquella que está compuesta por frutas, verduras y vegetales. Me encanta esto, ¿verdad? Porque entonces todo lo que te hemos dicho anteriormente, usted me escuchaba, ¿verdad? Entonces sí estamos
enlineados, ¿verdad? Estamos en la misma línea, estamos bailando el mismo son. Necesitamos aprender a cuidarnos y este tipo de programa busca ese único propósito de que tú puedas, óyeme, los ultraprocesados, todos los especialistas que se han sentado aquí conmigo te lo han dicho. Entonces vamos a disminuir la alimentación, la ingesta de alimentos ultraprocesados porque van en detrimento de tu organismo, pero no solamente del corazón, de los riñones, de tu apariencia también, ¿verdad? Por el sobrepeso. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, a qué edad? ¿A qué edad podemos hacer ese cambio? Entendíamos de que no solamente, óyeme, los niños tienen que tener su chequeo, como usted mencionó hace un ratito, cada 3 años tiene que ir un niño sano, sí, un pequeñito. Tiene que Sano. ir, un niño sano tiene que ir cada 3 años a una consulta con claro, un pediatra Cardiólogo. cardiólogo, ¿verdad? Es la recomendación. Después que deja de ser un pequeño, ya cumplió 18 años, ¿verdad? Desde los 18 años hasta los 20 años tiene que tener por lo menos su primera consulta con un especialista del corazón. ¿Por qué? ¿Cuál sería el proceso para que las madres estén allí, que digan, yo voy a llevar a mi hijo para que le hagan todo ese proceso? Bien, tú especificabas de que hoy en día nosotros vemos jóvenes padeciendo de enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas. Claro. Entonces, muchas veces esos jóvenes que desarrollan enfermedades del corazón a edades tempranas, pues el pronóstico les va peor, porque no es lo mismo que tú desarrolles una enfermedad cuando tú tienes 40 años que tú lo desarrolles a los 18 años. Y es que el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de comidas procesadas y comidas rápidas, el consumo de comidas a veces que no son ni ultraprocesadas ni rápidas, pero son cocinados con bastante grasas y sal en la calle, también son factores que predisponen a la aparición temprana de enfermedades que son prevenibles. ¿Qué papel juega el historial familiar en la detección o si hay que tener mayor atención? Es decir, si yo soy una persona hipertensa, si tengo mi situación con la presión arterial, mis hijos son propensos a tener alguna condición por el Sí. ámbito familiar. Realmente hay muchas enfermedades cardíacas que tienen que ver con el rol de la genética en él, y es que los padres pueden transmitirle enfermedades a sus hijos. Por eso es que cuando alguien se va a un paciente a la consulta y pues se evalúa ese paciente y tiene el antecedente de que el papá tuvo un infarto, de que tuvo una muerte súbita antes de los 40 años, o sea, una muerte repentina o de los 45 años, esos pacientes tienen que ir a un chequeo regular, porque son pacientes que tienen mayor riesgo o mayor probabilidad de padecer cualquiera de esas enfermedades cardiovasculares que sean potencialmente mortales. ¿Qué es un chequeo regular? Ya puntualizamos a los niños, a los adolescentes, los adultos, ya jóvenes, pero ¿qué es un chequeo regular para una persona, un adulto mayor y una persona? En un paciente que no tenga Ujú. ninguna enfermedad cardiovascular y que solamente sea chequeos periódicos, debe de ir por lo menos una vez al año al cardiólogo. Ya cuando son pacientes que tienen enfermedades ya existentes, entonces los chequeos son un poco más rigurosos. Y eso va a depender del control de las enfermedades de ese paciente, porque cada paciente es diferente y el seguimiento que se da es diferente, porque se requiere de que el seguimiento sea hasta que se consiga un control absoluto de esa enfermedad. Entonces, ahí vamos a mencionar algo. ¿Cuáles son es decir, el esquema que se le realiza a ese paciente que va por primera vez a su consulta? ¿Qué tipo de análisis, qué esquema vamos a decir, de investigación ustedes realizan para determinar que el paciente está bien o que tiene alguna condición? Lo primero es que se realiza el inicio de la historia clínica, en donde Muy se bien. recogen los datos del paciente, los antecedentes que tiene, los medicamentos, si tiene alguna enfermedad persistente. Luego nosotros vamos al examen físico y es donde nosotros vamos buscando signos o síntomas de que nos hablen de que pueda existir o no alguna condición cardíaca. Luego de que terminamos todo eso, realizamos el electrocardiograma, tomamos la presión, los signos vitales, evaluamos al paciente como un todo. Muy bien. Entonces, después de eso, entonces enviamos a hacer analíticas de rutina que incluyen
perfil de colesterol, que incluyen perfil de glicemia, que incluyen un perfil de hemograma completo, incluyendo lo que son los tiempos de coagulación y de sangría. También nosotros mandamos a hacer hormonas tiroideas, mandamos a hacer perfil hepático y evaluamos la esfera renal con sonografías y tanto por sonografías como también por pruebas de laboratorio. También enviamos a hacer ecocardiograma, prueba de esfuerzo, también si El el paciente, MAP, que el mapa lo mandamos a hacer solamente en pacientes que son hipertensos muy o bien, que nosotros acabamos de diagnosticar en la consulta. muy bien. Después en otros pacientes pues no lo hacemos. ¿Cuáles son los 3 hábitos más importantes que debe tener un paciente que ya ha sido diagnosticado con presión arterial o con alguna condición cardíaca? Los 3 pilares fundamentales Ujú. es que el paciente debe de tener una alimentación adecuada. O sea, nosotros tenemos que alimentarnos todos los días porque sin alimentarnos no podemos vivir. Claro. Entonces, esa es una. Dormir es el segundo más importante. Y el tercer más importante es moverse. Tratar de hacer por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana de ejercicio diario. Estás oyendo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos en buen camino. Recomendaciones finales, doctora, para nuestra audiencia que ya ha entendido la importancia que es cuidar su corazón y que ya ha determinado si voy a hacer la consulta, voy a hacer la cita, pero recomendaciones para que podamos tener una mejor calidad de vida. Al final, todo lo que queremos es eso. Realmente cambiar el chip de que la alimentación saludable es cara, porque no es así, incluso es más barata que consumir Alimentos ultraprocesados. crudos, mencionó Y usted. sí, alimentos crudos por lo menos una vez al día. Tenemos que implementar el consumo de frutas, verduras, vegetales, sobre todo lo verde. Eso verde es bastante saludable. El consumo de carnes también, que sea de carne magra. Hacer actividad física por lo menos 30 minutos a la semana, dormir bien y manejar el estrés. Manejar el estrés. ¿Alguna recomendación para el manejo del estrés? Porque yo soy una que tengo que aprender. Lo que pasa es que eso es muy individualizado porque cada quien identifica la forma en que es un desestresor, porque para algunas personas ir al gimnasio es estresante, Ay, para pero mí me para otros es desestresa. Ese sauna me exactamente, desestresa. para otros es relajante. Eso va Así a es. depender de cada quien. Así es. Redes sociales, ¿dónde le contactamos? Estoy conversando con la doctora Reina Maciel Bautista, ¿verdad? Ella es médico, cardióloga, internista y también ecocardiografista, ¿verdad? Sí. Gracias por estar aquí. Redes sociales, ¿dónde le contactamos? Bueno, muy fácil. Mis redes sociales es Cardióloga RD. Así mismo, ahí yo posteo muchísimas informaciones de salud. Estoy en el Centro Médico Real, en la Rómulo Betancourt, en Corazones Unidos y en el Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia. ¿Algún teléfono donde le contactamos? Claro que sí. 849-628-7002 y el teléfono del consultorio es 809-363-0555. 55 05. 05. Entonces, 809-363-5505. Ese es muy fácil. ¿Lo anotaste? Te lo voy a repetir. 809-363-5505. Para que puedas hacer tu cita ya con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Reina Maciel Bautista, ¿verdad? Médico, cardióloga, internista, cardiografista. ¿Para qué? Para que aprendas a cuidar tu corazón. Porque ciertamente de él mana la vida. Sin el corazón no hay vida. Así mismo es. Muchísimas gracias, doctora. Siempre a sus órdenes. A ti decirte, escucha bien. Tienes que hacer algo. Tienes que moverte, comer más saludable, los ultraprocesados, todo eso hay que hacerlo. Nos cuesta, sí, yo tengo una mea culpa, me cuesta, me ha costado. Hoy yo me siento flaca, pero ayer no me sentía flaca. ¿Por qué? Porque no fui al gimnasio, pero no importa. Lo importante es que tú vayas haciendo los cambios, aunque sean pequeñitos, ¿verdad? La doctora los repitió 2 veces. ¿Sabes qué repitió? Aquí se está riendo. ¿Sabes de qué repitió? Que tienes que hacer ejercicio. Ya yo te lo dije. Camina. No tienes que ir al gimnasio. Si no puedes ir al gimnasio, camina en casa. Si no puedes salir al patio, camina dentro de tu casa. Sí, si vives en un edificio, camina, baja 3 veces la escalera. Es importante moverte. Es importante hacer esos cambios pequeñitos en tu alimentación. No tanta grasa, no tanta sal. Es vital. Recuérdate que de tu corazón mana la vida. Yo soy Betty Hernández de Mauricio y esto es Cuídate por la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Así, aquí por EduMás Televisión. Este es el canal 17 y 81 de Claro. Te
invito a que me acompañes mañana por este canal para que juntas nuevamente podamos transitar por el conocimiento. ¿Para qué? Para entender que es importante aprender a cuidarte. ¿Por qué? Porque es un acto de amor propio. Hasta mañana, si Dios quiere.